Rápido llegaron, chicas. Déjenme borrar, porque yo nada más brinqué de una a la otra. Como en la institución está asignada la misma aula para las dos materias, entonces el mismo mapa que acababan de ver. ¿Qué tal la escuela Tamaliza, jóvenes? Ay, voy a checar para ver si ya. Ya, una disculpa, es que cambio de algunas y me olvidé checar. Bueno, hola Adriana, dime. Mis buenos días. Yo tengo una duda acerca del proyecto ¿De de planeación didáctica, del de la planificación que vamos a realizar, porque al revisarlo, por ejemplo, a nivel primaria, se toma ese formato como, o un formato similar como dosificación, porque a nosotros nos dicen, por ejemplo, el, en el área de matemáticas, por ejemplo, que fue la que yo elegí, Sí. viene por retos didácticos durante un tema, y son menos cosas que lleva, porque, bueno, a nosotros nos decían que en un curso que tomamos por parte de Secretaría de Educación, que el niño no puede pasar a otra cosa si no tiene los aprendizajes bien cimentados, que porque por eso hay rezago. Entonces nos mandaron un formato de planificación que es el que nosotros ahorita en donde yo estoy trabajando estamos usando, pero no es tan amplio. Entonces ahí, ¿cómo se va a hacer? Sí se va a tomar el que usted dijo, porque igual dentro de la planificación, hay, bueno, no dentro de la planificación, dentro del salón hay niños con rezago. Entonces no podemos dejar esos niños con rezago, y tenemos que nivelarlos o tratar de nivelarlos. Entonces por eso tenemos que hacer las adecuaciones dentro de la planificación y se está manejando por bloques. Se maneja por bloques porque para evitar eso, el rezago y con ello pues la deserción, ¿no? Y porque no podemos pasar a otra situación en caso de que el niño no tenga bien cimentados esos conocimientos. Y ahorita, bueno, el taller lo tomamos, porque no fue curso, fue taller, lo tomamos yo creo que a mediados de enero, porque por pandemia, muchos niños, muchísimos, tienen rezago. Y dígamelo a mí que me estoy jalando de los pelos con los míos. Entonces, sí, esa era mi duda, el cómo se va a hacer, porque la planificación por bimestre o por trimestre, nosotros manejamos trimestral, pues sí es mucha
la información. A ver, ¿es mucho contenido o es poco contenido el que vas a ir abarcando? ¿O va? Es que ya no entendí. O sea, tu impedimento o tu problema dentro de lo que viene siendo la planeación o el formato de la planeación didáctica es que se está particularizando mucho cada tema, cada subtema, o que son muchos subtemas. Yo estoy dando poco espacio para la especificación de las estrategias didácticas. No es el que son varios subtemas, pero por ejemplo, si yo veo, no sé, fracciones, en recta numérica, después de las fracciones vienen los decimales, en recta numérica. Si algunos de la totalidad de mi grupo nos explicaban, bueno, de la totalidad de tu grupo, hay 3 niños o 2 niños que no saben todavía ubicar fracciones en recta numérica, tú no puedes pasar a otro tema hasta que esos niños reafirmen ese conocimiento. Así la mayor parte de tu grupo ya lo haya entendido, tú no puedes brincarte a esos 3 niños. Entonces tienes que seguir con tus estrategias, tienes que buscar estrategias, tienes que implementarlas para que estos 3 niños no tengan ese rezago y no pasen a decimales en recta, porque tampoco lo van a entender. Entonces, mi pregunta es, la planificación se va a hacer porque el formato está, para primaria está más apegado su formato al de una dosificación. Porque en la dosificación entonces sí vemos temas, subtemas, estrategias, páginas del libro y demás, pero como dosificación. Y ya que la planeación que nosotros llevamos en clase, entonces ya ahí vamos a implementar las estrategias, depende de la dosificación, qué páginas del libro, qué páginas de guía, en caso de que pues, nosotros que llevamos guías particulares de algún tipo de editorial, y ya ahí las implementamos y es lo que entregamos a nuestro directivo. Entonces, por eso era mi pregunta, porque sí está más apegado a la dosificación que a la planeación, al menos en nivel primaria. Ahorita hice unos apartados aquí. Si se da cuenta, sí les estoy compartiendo bien la planeación, ¿verdad? Sí, Miss. Ok. Acá tú me dices, todo el primer bimestre o trimestre me hablaste. ¿Me hablaste de bimestre o trimestre? ¿Cómo trabajan? Trimestre. Lo trabajamos por trimestre. Okay. Bueno. Acá lo que tú tendrías que hacer es esto. Primero vas a poner, yo voy a imaginar que tú estás pensando en que de esto tú lo vas a ir llevando. A ver, esto tiene una variante. Acá yo voy a poner las fechas, por ejemplo. Yo voy a poner la fecha del 1 al 5. Y después aquí abajo voy a poner del 7 al 12. Todo, con fechas completas. Y luego aquí abajo voy a poner del 15 al 20. Esto yo voy a poner aquí, esto va a abarcar todas estas 3 semanas, fracciones. Este tema lo voy a poner acá.
Parece que en estas 3 semanas, es un ejemplo solamente, acá tú te puedes llevar 3 meses. Voy a ver fracciones, pero no puedo avanzar. El primer tema que voy a ver, mi objetivo va a ser en la primera semana, del 1 al 5. Voy a ver los decimales. Y en la segunda semana voy a ver la recta numérica. Y en la tercera semana voy a ver esto. ¿Pero qué crees? Dime X tema, ¿no? El tercer tema. ¿Pero qué crees? Que resulta que puedo tener una variante más o menos una semana. Y yo no puedo avanzar de esta, si, no puedo avanzar a esta si no he terminado esto. Acá yo voy a tener que saber y voy a ir evaluando. Como dices, no evitar rezagos. No puedo decir que ya logré el objetivo hasta darme cuenta que realmente los alumnos saben hacer esto. ¿Qué habilidades debo de desarrollar? ¿Qué actitudes y valores hago en aquella de específica? ¿En qué estrategias? El objetivo es que realmente los niños tengan la capacidad de resolver de esta página a esta página. Pero igual si se los dejo de tarea, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Los papás les ayudan a los niños y ya ustedes no ven. ¿Cuál va a ser la evidencia? Estos nada más son, los puse ahorita arbitrariamente, una maqueta. Ni siquiera creo que en esta parte puedan desarrollarlo con la red de una maqueta. A lo mejor sí, pero no lo sé exactamente. Ustedes son los expertos en esos temas. Pero entonces en evidencias, ¿cómo quedaría finalmente? ¿Evidencia de logro? Así como usted escribió, por ejemplo, una maqueta. Sí, ¿qué me tiene que presentar el alumno? No sé, a lo mejor en evidencias de logro, cada uno de ellos pasará a resolver un problema en el aula y explicará cómo llegó al objetivo. Eso es muy complejo, ¿no? Porque si tienen 60 alumnos, pues acá que lo puedan hacer. La evidencia de logro es el, como la evaluación o el trabajo que les vas a calificar. ¿Y cuál es el conocimiento que en la maqueta tienen que demostrar cómo son las fracciones? Y entonces estará entendiendo desde lo decimal cómo se expresa de forma decimal. En la maqueta tiene que venir este producto con esta información. Y entonces quiere decir que realmente ya sabe hacer multiplicaciones con decimales, ¿no? O sea, son las habilidades finales. 10, un examen de 3 preguntas donde cada una me indique diferentes situaciones de decimales, que tengan, no sé, que acomodar los decimales para poder hacer una suma. Son ejemplos solamente. Yo sé que estoy hablando arbitrariamente porque no sé de esta materia, sin embargo, es parte de lo que podría ser. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto no está como si van a hacer varias actividades, pueden poner incluso acá, por ejemplo, parte de lo que se hace en estas instituciones donde llevan este tipo de planeaciones, es describir varias actividades, ¿no? De esta página a esta página, a través de no sé cómo ponerle, de acción, de... Miss, una pregunta, un favor. Uh-huh. Es que sí me estoy revolviendo un poquito. No sé si le pueda mostrar una planificación de las que nos piden para que ya usted me quede más claro y diga, es que esto va aquí. Porque la verdad sí me estoy revolviendo. Porque, por ejemplo, a nosotros nos piden la planificación por día. Y acá yo se las sí, entonces tengo que hacer la planificación de una semana, pero dividido por día.
Entonces, ahí es en donde yo me estoy revolviendo. Es mucho más compleja la tuya. Esta es todavía más larga. ¿Por qué? Porque yo te estoy pidiendo que en una semana, no sé, por ejemplo, acá, si yo voy a llevar fracciones todo el mes, únicamente tengo que darles espacio entre una y otra. Si lo quieren hacer por día, a mí se me hace mucho más complejo. Pero yo era como para ahorrarles la fatiga. Ya lo estoy abriendo, estoy abriendo, ya abrí mi computadora para poderte compartir, para poderles compartir esta parte. Perdón, dejé abierta la planeación. El currículum, ¿verdad? Mis, buenas tardes, buenos días aún. Bueno, yo la verdad igual llevo una planeación como la de mi compañera Adriana, que es la semana dividida por los días. A lo que yo estoy tratando de entender aquí es que aquí solamente como que se van a hacer los temas por unidad y cómo lo llevaríamos a cabo, ¿no? O sea, como de una manera muy sintetizada, ¿no? A lo mejor yo temprano voy a ver los números, qué estrategia qué voy a hacer, alguna actividad, así como que muy en general, una estrategia y la evaluación. Eso sería todo. No se desarrollaría la planeación como, por ejemplo, en inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Solo es como muy general. ¿Sí? ¿Así estoy entendiendo bien? Exactamente. Gracias. Muy bien. Sí, no va a ser tan particularizada como por días. O sea, yo por eso les ponía de semana a semana, porque creo que es más, ya nada más es condensarlo y desarrollarlo. Pero si ustedes lo quieren hacer por día, en lugar de poner en semana, pondrían por hora o diario, ¿cómo podría ser? Sí, día, nada más pongan día. Entonces ponen el primero del primer mes, el segundo del segundo mes, y así por día, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Permítanme, ya la voy a cargar. Entonces, por ejemplo, si primaria se maneja por trimestre, tenemos bueno, tenemos que planear lo del trimestre. Ajá, en lugar de bloque ponle trimestre. Ah, y ya. entonces, cuando pongan las fechas, ya nada más lo vas a desarrollar así. Nada más se va a ir dosificando qué materias no, qué temas se va a ver, los materiales que vamos a ocupar, qué estrategias vamos a implementar y la evaluación. Exacto. Ya entendí. Gracias. Así, exacto. Ya estoy cargando, no crean que me estés no. Pero es que estoy buscando en mi computadora, pero no encuentro. Planeación. Es que yo también voy, o sea, yo de parte de lo que les comparto en muchas ocasiones es precisamente parte de lo que yo llevo. Afortunadamente, tengo en varias instituciones que he impartido, me ayudan
a que pueda yo comparar y considere que es una forma, yo desde mi propio punto de vista, yo les dije, ustedes se van a tener que adaptar precisamente, se van a tener que adaptar a esto, a los cambios y las formas de trabajar. Permítame. Ya lo están viendo, ¿verdad, jóvenes? ¿Están viendo la planeación que les estoy mostrando? Sí, Miss. Sí. Lo que uno tituló planeación, número de lecturas, 18 resultados. El estudiante es competente cuando aplica su capacidad de análisis. ¿Cuál es el resultado que se espera obtener? Acá me marca las horas, el desarrollo y el cierre. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el primer día yo, en la primera hora, voy a explorar en lo que voy a mencionar. El desarrollo me va a llevar 12 horas, 30 minutos, y el cierre 1 hora, 30 minutos, probablemente sea incluyendo la evaluación. Tengo de fecha a fecha, y si ustedes ven, tengo el tema. Y acá tengo la descripción de 3 subtemas. ¿De acuerdo? Y acá me dice, después de haber visto estos, lo que yo espero que hayan desarrollado los alumnos. ¿Quieren que la gran un poquito esta? Son más. Mínimo yo no lo vi. Maestra, ¿cree que sea posible de que este documento se suba a la plataforma? No, no se los voy a subir, jóvenes, porque tienen membrete de membretes y no lo puedo subir. Entonces, no lo puedo subir con ustedes precisamente por eso, por los membretes que tienen y son formatos que esta institución hizo. Miss, una pregunta. ¿Las habilidades serían los aprendizajes esperados? Sí. Saberes requeridos para el logro de los resultados en el aprendizaje. Saberes requeridos. ¿Qué es lo que tú esperas después de que tú hayas enseñado eso? Por eso sí, como tú lo mencionaste, serían aprendizajes esperados. Y para que yo logre hacer esto, quiere decir que ya logré esta parte. O sea, que al enseñarles la definición de inteligencia y pensamiento crítico, ellos tengan la propia capacidad de describir con sus propias palabras. Que describan cuáles son las formas de este pensamiento crítico. Que definan cuál es el concepto del pensamiento crítico. Y entonces, si ya pueden identificar las formas de pensamiento que tienen ellos en su vida práctica, quiere decir que esto ya lo aprendieron. ¿Cuál es la apertura? Bueno, encuadre la materia. Definir inteligencia basados en el libro de texto. ¿Cuáles son las evidencias de logro? Acá no les estoy pidiendo ninguna evidencia de logro hasta la segunda semana, que es un mapa conceptual. O tal vez entre la segunda y la tercera semana, ejercicios que tienen que resolver en el aula como tareas. Los conocimientos los voy a ir evaluando constantemente de forma oral durante el lluvia de ideas, o en algún momento que estos chicos necesitan resolver algo dentro de clase. Y por último, esto. Esto tiene variantes. Esto puede ser una semana más menos, una semana más menos. No hay inconveniente. Incluso cuando llegan a supervisiones, no tienen ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo que me pedían. Si se dan cuenta, acá está desarrollado. Me voy a ir a una unidad mucho más adelante. Acá, por ejemplo. En esta semana, la estrategia de detección se llama PODA, y significa todo esto.
comprueba los pasos para planearse metas, objetivos. ¿Por qué uso FODA? Bueno, porque es parte de la estrategia que yo estoy, lo que yo espero que el alumno entienda, conozca este tipo de implementación de esta herramienta. Y la descripción para que él entienda todo eso. Y voy a ir desarrollando esas habilidades y voy a ver en el alumno estas actitudes. Va a realizar la actividad. ¿Qué actividad? Bueno, yo aquí lo que les pongo es, en este FODA, yo lo que les pido es realizar la actividad, o sea, su propio FODA. Al final les pido un ensayo dentro del FODA. Evidencias de logro es la actividad. ¿Cuál es? La presentación del FODA actualmente en las plataformas. ¿Qué conocimiento debe de tener? El tipo de conocimiento debe ser expresado oral, escrito y expositivo. Todo por ejemplo, lo mantengo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la manera en que lo voy trabajando. Y aquí voy a obtener habilidades. Al realizar FODA, dice, la estructura y mantiene una actitud positiva hacia la planeación de su vida. Es lo que yo tengo que observar en los alumnos. Cuando yo vuelvo a preguntar en esta parte que me ha pasado, bueno, entonces, ¿cuáles quiero que me plasmen ahorita y que me compartan el proyecto de vida de su actividad escolar dentro de 5 años? Ah, no, donde esté no importa. ¿Para qué me esfuerzo? Las cosas pasan, la vida fluye, ¿no? Me dicen. Y yo, o sea, realmente no aprendiste absolutamente nada de qué es lo que tienes que tomar en cuenta, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, qué debes de tomar en cuenta como debilidades y amenazas. Entonces, cuando alguien me dice, ya me di cuenta que no va a ser tan fácil elegir mi carrera, ya que los medios económicos que tengo no son suficientes para poder ejecutar esta, y que si quiero lograr estudiar mi carrera tengo que comenzar a trabajar, wow, de forma responsable, ¿no? Entonces, ¿y cómo evalúo ese conocimiento? A través de una pregunta que lanzo en ese mismo momento para poder evaluar si realmente alcanzaron a comprender qué es el FODA y para qué les sirve, como parte de la estrategia didáctica. ¿Ya quedó más claro? Lupita Alvillos, por cada bloque van sí. Al final les dije que mínimo 2 bloques que serían para ustedes trimestre. ¿De acuerdo? Ok, Miss, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Ya aquí está el ejemplo. ¿Dudas? Acá ustedes lo que les compartí, lo que les subí es precisamente parte de lo que nos da esta institución. Y nosotros desarrollamos esto. Nosotros llenamos, que es lo que están haciendo ustedes. Jóvenes, esto que me expresen, ¿ya quedó claro? Sí, Miss, gracias. A ustedes. Continúo entonces. Variable institucional, que era prevención didáctica. En la semana 2 revisamos lo que era la variable instruccional,
y esto es lo que deberíamos de revisar. Institucional, lo que deberíamos de revisar en esta ocasión sería proceso de enseñanza-aprendizaje. Este corresponde a la variable de conducta. Es parte de lo que debemos de ver. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que vamos a observar son las conductas, los comportamientos, ¿en qué? En la educación, en su etapa de desarrollo y en los aprendizajes esperados o en las actitudes esperadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaríamos cubriendo variables de conducta, proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las variables de conducta que nosotros tenemos que tomar como referente o tener en cuenta como producto deseado. Adelante, Lupita, por favor. Sí, mis gracias. Bueno, este video es de proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos menciona básicamente en que este se desarrolla pues ciertas actividades dependiendo y tomando en cuenta siempre y cuando el contexto social y cultural. Asimismo, para que el aprendizaje sea de manera más significativa y asimismo, bueno, haya un cambio en la estructura física y organizacional del cerebro del aprendiente. Este sí mismo, pues bueno, se subdivide en 3 sistemas este proceso de enseñanza-aprendizaje: el afectivo, el cognitivo, el expresivo, y el afectivo corresponde al área neurofisiológica específica del cerebro, mientras que el cognitivo, bueno, es la dominancia de todo el circuito que se le dice PTO, que es parieto temporal occipital, y el expresivo, que entra a lo que es el nervioso, relacionado con la función del lenguaje y la función motriz. Mencionaba que estos 3 sistemas se deben de conjuntar, no se deben de dejar uno fuera y 2 sí, ya que no se llevaría a cabo bien el aprendizaje. Asimismo, nos mencionaban los factores que propician el aprendizaje, que la inteligencia nos habla como esa capacidad del individuo que posee para resolver problemas y de manera favorable. El segundo factor son conocimientos previos. Los conocimientos previos le ayudan al aprendiente a poder aprender nuevas situaciones, a reacomodarlas, asimilarlas y digamos que son las bases las que van a dar la continuidad al aprendizaje, empezando de lo más fácil a lo más complejo. Sin estos, pues no podríamos avanzar a los siguientes niveles de aprendizaje. Otro factor es la experiencia, donde se necesita de alguna manera esas prácticas donde se adquieran experiencias que ayudan a resolver nuevas situaciones que se le vayan poniendo al aprendiente. Otro factor es la motivación. La motivación debe de existir siempre. No se debe dejar a un lado, ya que no facilitaría el aprendizaje, ya sea intrínseco y extrínseco. ¿Prosigo o doy la palabra a otra compañera? No, me parece que ¿alguien más quiere participar? Continuamos. Sí, mis gracias. Otros factores del aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentan en 4. El primero es la convicción, el segundo es la concentración, el tercero la organización y el último son los hábitos de estudio. Estos elementos o estos factores de aprendizaje es donde el estudiante puede aprender, que esté convencido de lo que está aprendiendo y qué tan significativo puede ser para él. E importante, la motivación es como que la manera en que será exitoso el proceso de enseñanza o no. Y que no sea solamente un aprendizaje memorístico o mecánico, ¿no? Es igualmente de manera importante que se tenga una organización, qué es lo que va a aprender el aprendiente, en los tiempos que va a aprender, los hábitos de estudio que forman un estilo, de cómo aprenderá, cómo mejorará su aprendizaje, el buscar métodos para la concentración y no solamente como que la parte memorística que le mencionaba. El estudiante
pues le debe dar un tiempo, una metodología para sus aprendizajes y sean permanentes. Y los tipos de aprendizaje, bueno, dependiendo si sea receptivo, por descubrimiento, repetitivo, significativo, latente, repetitivo, observacional. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todo esto, todo lo que nos menciona tu compañera del proceso de enseñanza-aprendizaje va a obtener. Dicen que nunca podemos volver a tocar el agua de un río 2 veces mientras el río fluye, ¿no? No podemos. Había una persona que sí mencionaba lo siguiente, nadie puede volver a elegir estar en la ignorancia que en algún momento estuvo. Es decir, voy a imaginar que ustedes tienen el concepto, tratan a una persona súper bien, porque consideran que es honesto, que es amable, que es directo, que es real, ¿no? Que así es esa persona. Pero en algún momento, ustedes se enteran de una deshonestidad que acarreó graves problemas no solo a esa persona, sino a todo su contexto. La primera actitud que ustedes tenían al considerarlo o al considerarla una persona excepcional era consideraciones, amabilidad, un trato amable. Pero después de que ustedes se enteran de que esta persona cometió un grave error, premeditado, y que está mal, no vuelven a tratar igual. O hay cierta reserva. Cambia su comportamiento con esa persona. Lo vemos en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja. No es lo mismo una pareja antes de una infidelidad que después de una infidelidad. ¿O sí? Cambia. Precisamente lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hay una enseñanza funcional, el aprendizaje es el resultado. Y al tener ese aprendizaje, el comportamiento cambia. Lo vemos con las tecnologías. Me encanta la máquina de escribir. Me encanta, se los aseguro. De verdad, no es burla, no es mofa, no. A mí me encanta la máquina de escribir. Pero ¿qué creen? La máquina de escribir incluía que teníamos que tener fuerza en los dedos e independencia en cada uno de los dedos para poder dirigir adecuadamente y alcanzar diferentes teclas. Y es muy bonito sentir la independencia de cada uno. Sin embargo, ahora ya en mis computadoras, mágicas, que si me equivoco, le doy borrar y me cambia y no tengo que imprimir, no tengo que descartarme ni volver a hacer todo mi documento. Antes, cuando aprendíamos precisamente a escribir a máquina, nos dejaban, van a hacer esto, y repetíamos A, S, D, F, A, S, D, F. Y era toda una cuartilla de repetir eso, todas las líneas y todas las columnas y las clasificamos, todo. Yo ya estoy terminando la última línea de la última fila en la última columna del documento. ¿Qué crees? Me equivocaba. Pisaba doble vez la, ¿no? ¿Qué creen que tenía que hacer? Sacar la hoja, desechar la hoja y volver a empezar. Era desgastante, claro que era desgastante. Y ya aprendí a usar la computadora. ¿Creen que regresaría yo al uso de mi máquina de escribir? Un teclado más suave en la computadora, que borra, que imprimo,
empezar a todo lo que yo sé. Regresaría a mi computadora, a mi máquina de estudio, ¿no? Porque ya aprendí algo nuevo que me facilita la vida. Hay gente que dice, es que si no lo supiera, viviría más feliz. Pero ¿qué crees? Ya lo sabes. Ahora tienes que resolverlo. Y lo mismo ocurre con el proceso de enseñanza, que me da elementos suficientes para darme cuenta que los nuevos aprendizajes me sirven y que me hacen una persona inteligente. Las variables conductuales tienen que ver con estas necesidades grupales de el público al que va dirigido, es decir, los alumnos a los que va dirigida esta información. ¿Qué tengo que tomar en cuenta de este grupo que me va a servir para poder cambiar la comunidad? Aprendizajes preventivos. Y dentro de las variables conductuales, ¿cuáles son las actividades dependiendo de los propios contextos, de las propias habilidades individuales y grupales, que me van a servir como base o fundamento, conocimientos teóricos, que me van a servir para que lo que yo voy a enseñar beneficie a ese mismo contexto? Lo tomo como fundamento, pero me va a servir para ese contexto, porque tengo que desarrollar su forma de comunicación o de trato social y su cultura, pero basándome en la misma. La variable conductual es la observación de qué pasó. Si se dan cuenta, el diseño curricular está completamente de la mano. ¿Qué pasa? El diseño curricular es la base de lo que viene siendo la planeación. Ellos ya tomaron en cuenta, pero ellos lo tomaron en cuenta cuando se hace un diseño curricular, se toma en cuenta al general de la población. Y ustedes en la planeación didáctica lo van a hacer al particular, dependiendo del programa o del objetivo de la institución. Su compañera puntualizó, apenas nos dieron un curso, y es que está demostrado, y ella tiene delante de ella un grupo donde está viendo las deficiencias. No sabe si en Timbuktu van más atrasados o van más adelantados. No importa, se les tiene que enseñar lo mismo, porque acá dice el programa que tú también aprendes lo mismo, el diseño curricular ya está escrito. La planeación didáctica me va a decir, me va a enseñar a observar al particular de esa población, que son lo individual de esa población. Y entonces voy a ver esos contextos y voy a adaptar a las personas para ese contexto, pensando que luego va a ser en general. Y que las personas una vez que aprenden, una vez que conocen, que las personas una vez que aprenden, que conocen algo nuevo, ya cambiaron. Ya cambiaron, no pueden volver a hacer lo mismo y van a usar estos elementos para el cambio. La variable conductual es con qué cuento y qué tengo. Y esa sociedad, ¿qué necesita? ¿Qué comportamiento necesita cambiar? Una vez que ustedes enseñen bien, mal, regular, o que no haya aprendizaje, entonces la variable conductual deja de existir o me va a servir para continuar una evolución. La variable conductual, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo mencionaba tu compañera, siempre va a generar cambio. Y una vez que se generó, por eso se empecé a hablar de todo este cambio, nadie puede volver a ser igual. Una vez que conocemos una información, ya no me puedo comportar igual. Si yo ya me di cuenta y realmente entendí
que el sentarme de forma incorrecta va a lastimar mi cuerpo y va a provocar enfermedades. Cada que sienta yo y que yo la haya tomado en cuenta, mi comportamiento va a ser diferente. Ya no me puedo volver a sentar igual. Tendré que corregir. Si yo ya sé que cuando insulto a un niño y le digo, eres un tonto, le dejo huella para toda la vida, y que el niño termina creyendo que es ese tonto, y luego tengo hijos, o conozco niños pequeños, lo último que voy a hacer es decirle tonto, y cuando lo haga, me voy a tener una reacción de sorpresa o de ofrecer disculpas o de irme arrepentido todo el día y mucho tiempo por haber hecho sentir mal a ese niño. Ya no, mi propio vocabulario y mi forma de pensar cambió. Si no tengo conciencia, si no hubo un aprendizaje real, regreso al comportamiento anterior y le puedo pasar diciendo a todos los niños tontos. Pero cuando tengo consciente que esto hace daño, mi comportamiento cambia. La variable conductual es precisamente que en esta planeación tome en cuenta que cualquier cosa que haga, diga, de ejemplo, el cambio es evidente y va a marcar la sociedad al individuo dentro de la sociedad. Y entonces voy a prestar atención a los diferentes ámbitos en los que este cambio se debe generar, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel afectivo. Como lo mencionaba su compañera, afecta de determinadas zonas neuronales centrales que hacen en conjunto lo que nosotros al final vamos a marcar como inteligencia. La inteligencia, recordemos, nos lo han dicho miles de veces, ya lo sabemos. La inteligencia, y en este mismo video, como lo comentaba su compañera, no es la memorización, es la resolución de problemas de la mejor manera, teniendo los mejores y mayores elementos para tomar decisiones. La planeación didáctica es esto. Ustedes ya tienen todos los conocimientos. Esta materia es como un resumen de todo lo que han estado viendo en otras materias. Porque van a desarrollar, van a tomar en cuenta todos esos planteamientos de cómo eran estos niños, cómo son estos niños, qué características físico-bioquímicas y memorísticas tienen, qué información tienen acá para resolver los problemas adecuadamente. Deben de aprender nuevas situaciones y los niveles de aprendizaje son distintos. La variable conductual toma en cuenta que la motivación es elemental. No tiene ganas de aprender y no sabe qué está aprendiendo, no aprendió. Así de simple. Un niño o un joven que llega con apatía no va a poder salir adelante. Lupita, ¿necesitas algo? La motivación, recordemos, por eso tenemos que observar los contextos. ¿Qué está ocurriendo en casa? ¿Qué está pasando con sus padres? ¿Qué está pasando con su ambiente? ¿Qué esperan de él? ¿Qué espera el mismo de sí mismo? La extrínseca es la que ustedes ponen. A ver, jóvenes, vamos a trabajar con eso. Está bien difícil, no creo que lo puedan hacer. Cambia, ¿verdad? Incluso si yo les digo, la verdad es muy difícil esta planeación. No porque tengan la capacidad. Habrá para quienes representen un reto. Y habrá para quienes digan, tiene razón. ¿Para qué lo intenten? Mejor desearlo. ¿De qué nos encargamos nosotros como docentes? De la conciencia de saber que nosotros, si nos apegamos a bandura, somos ejemplo. Y que nuestra actitud tiene que ver con la actitud del otro. Moldeamos. Y bueno, pesa. Pesa y más cuando lo hacemos mal. Dentro de la variable conductual tenemos que tener convicción de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo.
tenemos que organizar esta serie de actividades. Tenemos que provocar y que ejecutar. ¿Para qué? Para desarrollar y educarnos dentro de hábitos de estudio que me permitan llegar al aprendizaje real, no solo a la memorización, al aprendizaje real. ¿Cómo es el aprendizaje real? Cuando llega a desarrollar inteligencia. ¿Cómo sé que es alguien inteligente? Cuando la resolución de sus problemas cada vez son más complicados. ¿De acuerdo? Estas tres... Ay, perdón. Se pone la pausa. Los tres sistemas se reflejan en comportamiento. La actitud, ¿qué actitud tengo? Cognitivo, ¿qué sé? Si solamente sé una información, seguramente siempre voy a tomar esa información. Expresivo, ¿cómo llega mi mensaje al otro? No solamente cómo llega, es lo que yo quería decir. Quiere decir que no solamente me entiendo al otro, y al comunicarme me doy cuenta. Y al regresar en mí el resultado, también vuelve a generar un cambio en el conducta. Es diferente cuando ustedes como docentes que llegan y explican un tema y que creen todos entendieron, su actitud es igual que cuando llegaron o que cuando sus alumnos no entienden. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un cambio de actitud en ustedes mismos. Y dicen, lo voy a seguir haciendo, o ya no lo puedo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el nivel de comportamiento depende de los resultados que vayamos obteniendo a través de la demostración de los aprendizajes que tenemos. ¿Dudas, jóvenes? Ya vimos los tres sistemas. Perdón, las tres variables para tomar en cuenta dentro de la planeación. Variable instruccional, variable institucional y variable comportamental. En unos minutos más, durante la tarde voy a asignar un área de tarea para que puedan ustedes subir la información correspondiente a la evolución de lo que viene siendo el llenado de la planeación. La respuesta es, tienen que usar el formato, es el que yo sugiero. Si ustedes lo quieren llevar a cabo en el formato que ustedes manejan y hacerlo día por día, no tengo inconveniente, nada más, yo considero que es mucho más pesado, pero si ustedes lo quieren llevar a cabo en ese sentido, ya se dieron cuenta que es solamente acomodar o distribuir. ¿Por qué lo hago así? Porque nos tenemos que adaptar a diferentes instituciones o a diferentes objetivos y formas de trabajo. Porque cada institución a la que ustedes se vayan enfrentando vamos a encontrar. Al final llegamos y decimos, es lo mismo, nada más que acá le pones esta palabra y allá le pones esta otra palabra. Y empezamos a aprender a manejar diferentes vocablos y diferentes, ¿no? O sea, dependiendo de su lema, dependiendo de su... Por eso cada uno tiene formación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente día. Y a los que me voy a encontrar en la siguiente clase, nos vemos. Hasta luego, chicos. Estén bien. Gracias, Liz. Gracias. Gracias, maestra. Adriana, en esta ocasión no habrá foro. Necesito que te concentres en empezar el desarrollo de la planeación, por favor. Creo que ya con eso ya tienen mucha tarea, entonces esta vez no habrá foro. Gracias.